Buenas amigos, hoy os vamos a hablar de los últimos brotes del norte de China y de cómo nos podrían afectar las nuevas limitaciones para el año nuevo. Eso es, y para ello hemos venido a este rincón de Changsha construido a orillas del río siguiendo el estilo occidental. Hoy hace un frío tremendo, muy poca gente se anima a salir y estamos nosotros aquí como dos pringaos pues porque tenemos el compromiso de salir a grabar siempre que podamos, aunque ahora mismo estaríamos mucho más a gusto en casa tomando un chocolate caliente. Por cierto, las vistas del río en esta ciudad son impresionantes y eso que no es de las más avanzadas del país. Pero ya os digo que tanto ayer como hoy apenas hemos visto a nadie aquí más que unos pescadores y unas chicas haciendo pruebas de la calidad del agua. Como muchos sabréis, en esos momentos tenemos varios brotes de casos domésticos en las provincias de Liaoning y Hebei y también en Pekín. El brote de Liaoning se detectó en la ciudad portuaria de Dalian el 16 de diciembre con 4 asintomáticos que trabajaban con productos congelados importados. Normalmente a este tipo de personal que trabaja más en contacto con posibles fuentes de contagios les hacen pruebas regularmente como medida de prevención y de esta forma es más fácil frenar brotes como estos. El 23 de diciembre en Shenyang, la capital de la provincia, una persona que regresó de Corea del Sur causó otro brote. Al entrar en China pasó las 2 semanas de cuarentena obligatorias en un centro, normalmente se trata de hoteles. Las pruebas dieron negativo, pero luego en la semana extra de confinamiento que tienes que pasar en casa, anduvo por ahí, resultó que sí tenía el virus porque los test no son 100% fiables y pasó lo que pasó. Tras detectarse estos dos brotes, se llevaron a cabo las tareas de rastreo y se ordenó hacer pruebas a toda la población de las dos ciudades. Ya se han hecho unos cuantos millones de ellas y el último resultado publicado da un total de 51 casos para Dalian y 33 para Shenyang. O sea, después de unos cuantos días ya no han llegado ni a 100 y la situación se da prácticamente por controlada. En cuanto a Pekín, el 28 de diciembre se confirmó el caso de una persona llegada de Indonesia. Esta persona entró por otra provincia, por Fujian, estuvo 2 semanas de cuarentena, dio negativo, pero igual que en el caso anterior resulta que sí tenía el virus. Ya cuando estaba en Pekín le hicieron un test PCR, dio negativo, pero el análisis de sangre reveló lo contrario. Y luego 2 días después el test PCR también dio positivo. Para que veáis que estas pruebas tampoco son muy fiables y hay que complementarlas con otras medidas. Después de saberse todo esto, hasta el 5 de enero en Pekín se hicieron 2,5 millones de pruebas. El resultado de todo el jaleo han sido algo más de 30 casos confirmados en total, que tampoco es demasiado preocupante. Ahora bien, lo que sí ha cambiado el panorama, ya lo veremos enseguida, es el brote de Hebei. El día 2 de enero se anunció el primer caso confirmado en la capital de la provincia, Shijiazhuang, y desde entonces cada día hemos tenido hasta 51 casos más. En el momento de grabar esto, en toda la provincia ya se han acumulado 139 casos con síntomas y 197 sin ellos. Hoy se terminarán de hacer los test a toda la población de la capital, de 11 millones de habitantes, y a lo mejor salen más casos. Ya sé que no son muchos en comparación con lo que ocurre en otros países, pero allí ha preocupado mucho porque solo en una semana se han acercado casi a la mitad de todos los casos del año 2020. Por cierto, ya han amonestado a 3 cargos de la zona más afectada de la ciudad, porque aquí los oficiales son considerados responsables de las medidas de prevención y control. ¡Oh, cuidado con el Ferrari! ¡Uy, uy, 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 uy! Tienen un local para arreglarlos aquí. Bueno, también los alquilan, por ejemplo, para bodas, ¿eh? No quiere decir que aquí la gente se permita este tipo de coches. Todavía no se sabe exactamente cómo se produjeron los contagios, pero han hecho un análisis genético y parece que se trata de una cepa proveniente del extranjero. Ahora mismo esa ciudad está en cuarentena, quizás no tan bestia como la que pasamos nosotros en Hubei, pero en principio no pueden salir de casa, han parado el transporte público y aunque habían dicho que estarían así 3 días hasta completar las pruebas, ya han anunciado que se extenderá una semana más. Por cierto, ahora veis toda esta zona muy tranquila, pero es porque es una zona de bares. Todavía no estamos en las horas de marcha, pero también es verdad que ayer viernes, por ejemplo, no había demasiado ambiente. Puede que sea porque es invierno, porque hace mucho frío o también porque la gente está un poco más asustada. Por ejemplo, ayer y hoy nos han tomado la temperatura para entrar en el parking y también tuvimos que registrarnos dejando nombres, datos y todo al entrar a una cafetería, cosa que no nos pasaba en mucho tiempo. Ya os hemos dicho que la situación de Hebei no se puede comparar ni de lejos con la situación de Hubei, de la que Wuhan es capital, pero igual que ocurrió allá, ya han enviado expertos y recursos de otras provincias. Y esta es otra forma de actuar que también funciona muy bien.
Otro aspecto bastante interesante de este último brote es que ha generado ciertas reacciones contra las actividades religiosas, porque por lo visto muchos de los casos detectados se han dado en las afueras de la ciudad, en pueblos que están bajo su administración, y de acuerdo con algunas autoridades de dichos pueblos, los contagios se han producido por celebraciones religiosas, en este caso misas cristianas. Esto ha hecho que mucha gente en las redes sociales, sobre todo los jóvenes, se quejen de ellos, porque por lo visto muchas veces esos encuentros religiosos se realizan en casas y la ley dice que tienen que llevarse a cabo en los templos. Tú en tu casa puedes practicar lo que quieras, pero si eres cristiano, por ejemplo, y quieres reunirte con más gente que comparte tu fe, tienes que hacerlo en la iglesia. A ver, nosotros os hemos enseñado muchas veces a grupos de señoras que practican el budismo en sus casas, pero se entiende que hablamos de reuniones con más gente y además en una situación especial. Sea como sea, Pekín ya ha anunciado que va a parar la actividad de más de 150 lugares religiosos. Sabemos que esto seguramente dará que hablar, pero también es cierto que las actividades religiosas, no solo en China, también en muchos otros países, se han convertido en un foco de contagios bastante serio. A lo mejor tiene que ver con ritos que consisten en darse la mano, darse abrazos, besos, y por ejemplo uno de los primeros grandes brotes de Corea del Sur se debió precisamente a ello. Ahora bien, yo personalmente pienso que las cosas que han dicho algunos internautas chinos sobre los cristianos están un poco fuera de lugar. Hay gente que se ha metido con ellos de mala manera y sin razón, porque yo creo que en este país se pueden llevar a cabo muchas actividades en lugares cerrados y con cantidad de gente y nadie se queja. En los bares a los que está permitido entrar, cuando la gente está viendo el fútbol o bailando, también se toca o incluso se abraza, y ese es un factor de riesgo. Lo que pasa es que, nos guste o no, estamos en un país en el que las religiones de salvación no son tan importantes y además mucha gente no las ve con buenos ojos. Al mismo tiempo, dada la situación del norte de China y con la llegada de las vacaciones de Año Nuevo, con millones y millones de desplazamientos por todo el país, también aquí se ha recomendado no salir de la provincia en la que estés a menos que sea necesario. Y si eres funcionario o trabajas para una empresa estatal, es posible que lo tengas más difícil porque se supone que tienes que dar ejemplo. Se está hablando de que algunos a lo mejor tendrán que pedir permisos para poder salir de la provincia. En la universidad en la que trabajo ya circulan varios rumores y es posible que no podamos regresar al pueblo de Lele para celebrar el Año Nuevo. También se está recomendando que las reuniones familiares sean con menos de 10 miembros, cosa que a nosotros no nos afecta demasiado porque no tenemos demasiados parientes y rara vez superamos ese número. También puede ser que todo eso de las limitaciones para salir de las provincias tenga algo que ver con las campañas de vacunación, porque seguramente muchos de los primeros en recibirlas son gente que trabaja para el gobierno, gente que trabaja en las aduanas, médicos, policías, empleados de los medios de transporte. A mí todavía no me han dicho nada, pero ya sabemos que la vacuna va a ser totalmente gratuita, no te van a cobrar por la fórmula ni tampoco por la administración. Otra cosa que habrán notado las pocas personas que pueden venir a China desde el extranjero en estos momentos es que en muchas ciudades han aumentado el plazo de cuarentena que tienes que pasar al llegar. Ahora en muchos sitios son hasta 28 días, que bueno, la mitad los puedes pasar en casa, pero sigue siendo mucho. Antes eran 14 días en un hotel que te los tienes que pagar de tu bolsillo, pero bueno, se aguantaba. Pero es que ahora ya hablamos de casi un mes antes de que puedas hacer vida normal. Ya sabemos que estas medidas suenan muy exageradas para los pocos casos que hay en China, y algunos pensarán, si se ponen tan serios es porque la situación está mucho peor de lo que nos cuentan y el virus anda por todas partes. Bueno, pues nosotros no lo vemos así, porque desde el comienzo, cuando estábamos de cuarentena en el pueblo de Lele, tuvimos las mismas medidas que en Wuhan sin apenas casos. Es que en la comarca donde creció Lele, que tiene 500.000 de habitantes, justo superaron los 60 casos. Y nosotros seguimos sin conocer a nadie, aunque sea de forma muy remota, que haya tenido el virus ni en esa ni en otras zonas del país en las que hemos vivido. De acuerdo con nuestra experiencia, esta es la mejor forma de controlar la epidemia y poder volver a la normalidad, especialmente en aquellas zonas que han tenido un alto nivel de exposición al virus. Hay países que desde el comienzo controlaron muy bien sus fronteras y todo ha sido más fácil para ellos, pero sabemos que quizás con eso tampoco basta, porque a la larga también pueden surgir contagios, por ejemplo, de la importación de productos. De hecho, en algunas provincias que hacen frontera con Hubei, la zona cero de la pandemia, como por ejemplo esta en la que vivimos nosotros ahora, Hunan, tenemos una cantidad de casos por habitante menor que la de Corea del Sur o Taiwán, que han sido consideradas por muchos como un modelo a seguir, principalmente porque no han aplicado medidas tan estrictas. O sea, nosotros estamos mucho más cerca que ellos de Wuhan y además conectados por tierra. Deberíamos estar bastante peor, pero es justo lo contrario. Y si nos vamos un poco más lejos, pero todavía dentro de la China continental, hay regiones o provincias que tienen unas cifras ridículamente bajas.
atrás. Tíbet solo ha contabilizado un caso desde el comienzo de la epidemia y fue de un wuhanés que viajó allá en tren. Qinghai, que también está al oeste, se quedó en solo 18. Esta información es la que deberían contaros y en la que deberían insistir los medios de comunicación occidentales. Deberían explicaros mucho más a fondo cómo se aplican todas estas medidas en China y los resultados que se obtienen. Pero en lugar de ello lo que nos encontramos es un continuo señalamiento contra este país. En los últimos días los medios están muy ocupados contándonos que China ha impedido una investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del coronavirus. Sabemos que Tedros Ghebreyesus está decepcionado por estos problemas, también lo hemos escuchado en China, aunque no ha importado demasiado por sus elogios iniciales. La propia OMS ha explicado que se trata de un atraso relacionado con los visados, algunos de ellos por motivos de terceros países, pero da igual porque todos los titulares al unísono han insistido en que China no quiere que se investigue. Además, algunos han ido más allá y nos han dado a entender como que China nunca les ha dejado venir hasta ahora. Pero esto no es así, la Organización Mundial de la Salud envió delegados ya en enero de 2020, nada más comenzar la crisis, otra vez en febrero y que yo sepa, a lo mejor me he perdido alguna otra visita más, en julio precisamente para investigar los orígenes del virus. Hace un par de días China respondió diciendo que sigue abierta a que estos investigadores vengan a hacer su trabajo. Y hoy mismo han dicho que por su parte ya están listos. Ya habéis visto que en estos momentos es muy complicado entrar a China y además sabemos que hay muchos riesgos implicados en ello. Pero aparte de la burocracia, que en China nunca ha sido demasiado ágil a la hora de traer a gente de fuera, este país también lleva mucho tiempo pidiendo que se investiguen posibles casos de coronavirus previos al brote de Wuhan que se hayan podido dar en otras naciones. Ahora se habla mucho de la cepa británica, que también ha llegado a China, pero creo que el enfoque de los medios no es el mismo. La verdad es que se nota bastante que ya no importa tanto su origen, su expansión o las implicaciones políticas que hay en todo ello. A muchos desde China nos da la sensación de que la narrativa resultante de todo esto es la de que, bueno, como todo empezó en China, pues si luego las nuevas cepas se descontrolan en nuestros países, pues no pasa nada, no es culpa de nadie. O sea, es un cuento que viene muy bien a los que deberían estar intentando solucionar este problema y no lo han hecho. Nosotros desde aquí lo vemos muy claro y otros muchos chinos también. Ya sé que esto no está muy bonito, pero aquí cantidad de gente ve a Occidente como una misma cosa, como lo que está bajo el imperio de los Estados Unidos. Y ellos se preguntan, ¿los occidentales permitirían que un grupo de investigadores chinos hiciesen estudios sobre los primeros casos del coronavirus en sus países? ¿Por qué no se fían de los expertos chinos si han sido los protagonistas de la gestión prácticamente desde el comienzo y han dado unos resultados tan buenos? Nosotros creemos que en China se seguirá investigando este virus con o sin ayuda internacional. Al comienzo de la crisis se criticaron mucho las decisiones políticas, también dentro de China, pero incluso fuera de ella siempre se ha elogiado la labor de sus científicos. De todos modos, yo me atrevo a predecir que salga lo que salga de esas investigaciones, se seguirá culpando a China. Si resulta que efectivamente el virus surgió aquí, pues todos contra China. Y si los estudios dicen algo diferente, será porque los han manipulado o porque ha habido censura. Nosotros de verdad esperamos que en otros países se empiecen a fijar un poquito más en las medidas que se han aplicado aquí, que funcionan de verdad. Porque además no está nada claro que las vacunas vayan a ser esa solución inmediata que muchos esperan. Por supuesto que nos van a ayudar, pero de momento no podemos apoyarnos solo en ellas. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!